madre soltera, es traicionada por su hermana y descubre la infidelidad que destruyó su matrimonio. Nunca olvidaré la madrugada en la que desperté con el presentimiento brutal de que algo terrible estaba a punto de caer sobre mí, como si una tormenta oscura hubiera estado creciendo en silencio durante años y finalmente hubiera decidido desatarse justo encima de mi vida. Esa noche me levanté sobresaltada, con el corazón latiendo tan fuerte que por un segundo pensé que iba a desmayarme, porque sentí, sin explicación posible, que mi mundo estaba a punto de partirse en dos. El viento golpeaba la ventana con una fuerza que no era normal, como si quisiera advertirme de algo, como si cada ráfaga llevara un mensaje urgente que yo aún no entendía. Me senté en la cama tratando de calmarme, pero una sensación profunda de pérdida, una pérdida que todavía no había ocurrido, pero que ya se anunciaba en mi pecho, me dejó sin aliento. Lo que pensé que era un error terminó siendo una señal de algo más grande, una cadena de secretos que llevaba tiempo formándose detrás de mis espaldas. Ese día empecé a notar detalles que antes ignoraba, silencios que parecían llenos de significado, ausencias que se volvían más largas y miradas que no lograba descifrar. Cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad o al desastre. Y mientras preparaba el desayuno para mi hijo, con las manos temblorosas y los ojos cargados de un cansancio que no venía del sueño, sino del alma, sentí que el aire dentro de la casa no era el mismo, como si algo o alguien hubiera cruzado un límite invisible y hubiera dejado una grieta abierta que yo apenas comenzaba a ver. Daniel, mi esposo, se movía por la casa como un fantasma, casi sin tocar nada, sin mirarme directamente, sin detenerse lo suficiente como para que yo pudiera reconocer al hombre que un día había amado tanto. Sus noches fuera eran cada vez más frecuentes, sus excusas más ensayadas, sus besos más fríos, y aunque yo trataba de convencerme de que el trabajo lo estaba consumiendo, la intuición que llevaba semanas despertando dentro de mí comenzaba a gritar con una fuerza insoportable. Yo sabía que algo no estaba bien, pero aún no podía imaginar la magnitud del secreto que estaba a punto de descubrir. Lo que más me inquietaba era la presencia constante de mi hermana Elena, quien desde hacía meses llegaba a mi casa con una naturalidad que antes no tenía, siempre con excusas diferentes, siempre ofreciendo ayuda, siempre apareciendo justo cuando Daniel estaba cerca. Al principio, pensé que solo quería acompañarme en mis momentos de estrés, pero poco a poco empecé a notar que su atención no era hacia mí, sino hacia él. Sus ojos se iluminaban de una manera que jamás había visto cuando Daniel entraba en una habitación, y aunque ella intentaba disimularlo, la tensión se hacía visible en sus manos, en su respiración, en la forma en que evitaba mirarme cuando él estaba presente. Una tarde, mientras doblábamos ropa juntas en la sala, Daniel entró sin avisar y vi cómo Elena bajaba la mirada con un nerviosismo extraño, como si su corazón hubiera sido atrapado de repente. Sus manos temblaron apenas unos segundos, pero para mí fue suficiente para sentir una punzada en el estómago. Algo no estaba bien. Y aunque traté de ignorarlo, la duda empezó a instalarse en mí como una espina imposible de sacar. Los días se volvieron largos y tensos, y yo caminaba por mi propia casa, como si fuera un laberinto de sombras. Cada pequeño detalle parecía tener un doble significado. Cada silencio parecía esconder algo que yo no alcanzaba a comprender. Daniel evitaba mis preguntas, y cuando estaba conmigo su mente parecía estar en otro lugar, como si yo ya no existiera en su mundo. Elena seguía viniendo, pero ahora sus sonrisas parecían forzadas, como si supiera que yo empezaba a sospechar algo, aunque ella se esforzaba por actuar con normalidad. Una mañana encontré el perfume de Elena impregnado en la camisa favorita de Daniel, un perfume tan característico que era imposible de confundir, un aroma dulce y persistente que ella había usado desde nuestra adolescencia. Ese olor me golpeó como una bofetada. Casi sin respirar, me senté en la cama y cerré los ojos tratando de negarlo, pero no había forma de racionalizar lo que estaba sintiendo. Era la muestra más clara que había tenido hasta ese momento, pero no quería aceptar la traición sin pruebas sólidas, porque sabía que una sola sospecha podía destruir mi familia, y yo aún no estaba lista para enfrentar una verdad
tan dolorosa. Sin embargo, el destino parecía empeñado en empujarme hacia adelante, sin darme opción de retroceder. Una noche, mientras Daniel me llamaba para avisar que llegaría tarde, escuché un susurro en el fondo de la llamada, una voz temblorosa que reconocí al instante porque era la voz de mi hermana. Ese sonido pequeño, esa palabra casi inaudible, se convirtió en un trueno dentro de mi mente. Mi corazón se aceleró y una ola de rabia, miedo y dolor me atravesó como un rayo. No pude hablar, no pude preguntar nada, solo colgué y me quedé en silencio, sintiendo que mi vida entera acababa de abrirse en dos. Esa noche tomé la decisión que cambiaría todo. Lo seguí sin pensarlo, sin planearlo, como si mis pies se movieran solos, guiados por una fuerza instintiva que no podía contener. Lo seguí durante calles enteras, con el corazón latiendo al ritmo del miedo y la incertidumbre, hasta que lo vi estacionarse frente a un pequeño departamento en una zona tranquila de la ciudad. Me acerqué con cautela, sintiendo que cada paso que daba me alejaba más de la vida que había construido a su lado. A través de una ventana semifundida, los vi juntos. Daniel abrazaba a Elena con una ternura que hacía años no tenía conmigo. Ella apoyaba la cabeza en su pecho, él le acariciaba el cabello, y sus cuerpos se movían con una confianza que solo tienen los que comparten más que palabras. En ese momento todo dentro de mí se rompió, pero no lloré, no grité, no golpeé la puerta. Me quedé ahí, observando cómo el hombre que había jurado amarme y la hermana que había prometido estar siempre conmigo compartían una intimidad que me arrancaba el aire. Sentí como si mi alma se desprendiera de mí y quedara flotando en una nada llena de dolor. Me alejé del lugar sin mirar atrás, pero la imagen quedó grabada en mi mente como una marca permanente. Durante días apenas pude hablar, apenas pude respirar. Daniel seguía actuando como si nada pasara, y Elena seguía viniendo a verme con la misma máscara de siempre. Pero ahora yo veía a través de ellos, veía el engaño reflejado en sus ojos, en su forma de moverse, en la manera sutil en que se evitaban cuando estaban conmigo. Necesitaba comprender, necesitaba respuestas, necesitaba descubrir toda la verdad, porque sentir el dolor no me bastaba. Necesitaba entender cómo había comenzado, cuando había empezado a perder a Daniel. ¿Y qué papel había jugado Elena en esa traición? Así que decidí volver al departamento cuando supe que no estaban. Entré con el corazón latiendo como si fuera a estallar. Y me encontré con un lugar lleno de señales que no podía ignorar. Fotos nuestras estaban guardadas en un cajón, pero algo en ellas era inquietante. En algunas faltaba mi rostro, cuidadosamente recortado. En otras, mi figura estaba marcada con tinta, como si alguien hubiera querido borrarme de los recuerdos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No era una infidelidad reciente, era algo profundo, algo que llevaba tiempo creciendo en silencio. En una carpeta, encontré cartas de Elena, escritas a mano, confesiones de un amor oculto que había comenzado incluso antes de que yo me casara con Daniel. Fechas antiguas, palabras cargadas de obsesión, frases que demostraban que mi hermana había deseado lo que yo tenía desde hace mucho. Y lo peor era que algunas de esas cartas tenían respuestas de Daniel, respuestas que revelaban una complicidad que yo jamás imaginé posible. Salí de ese lugar temblando, pero también con una fuerza nueva. Ya no quería seguir viviendo en la mentira, ya no quería sostener un matrimonio construido sobre engaños, ya no quería compartir mi vida con personas capaces de destruirme por deseos ocultos. Esa noche decidí enfrentarlos, y aunque el miedo era enorme, la necesidad de decir la verdad era todavía más grande. Cuando los dos estuvieron en mi casa, la tensión era casi palpable. Daniel llegó tarde, y Elena vino con la excusa de traer la cena. Los miré a ambos y sentí como el silencio se llenaba de electricidad, como si los dos presintieran lo que estaba por venir. Respiré hondo y les dije que sabía todo, que los había visto, que había leído las cartas, que ya no había nada que ocultar. El silencio que siguió fue devastador. Daniel intentó negarlo, pero su mirada temblaba. Elena lloró, pero esas lágrimas ya no me conmovieron. Era demasiado tarde. No había forma de reparar lo que habían roto. No había manera de recuperar la confianza que ellos habían destruido con cada mentira. Esa noche lo perdí todo,
pero también lo gané todo. Perdí un esposo que nunca me había amado de verdad. Perdí a una hermana que nunca me había sido leal. Perdí la vida cómoda que creía tener, pero gané algo más profundo. Gané la conciencia de mi propio valor. Gané una independencia que antes no sabía que podía tener. Y gané la certeza de que mi historia no terminaba ahí, porque esa traición, por dolorosa que fuera, no llegaba para destruirme, sino para liberarme. Pasaron semanas en las que aprendí a vivir sola con mi hijo. Aprendí a reconstruirme desde dentro. Aprendí a dejar de buscar respuestas en quienes solo habían sabido lastimarme. Pero algo dentro de mí seguía vibrando con la sensación de que no había descubierto todo, de que aún quedaban secretos escondidos en las sombras de mi pasado, secretos que estaban esperando el momento exacto para salir a la luz. Un día recibí una carta anónima en mi buzón. No tenía remitente y estaba escrita con una letra que no reconocí. Decía que la historia entre Daniel y Elena era solo la superficie, que había algo más profundo detrás, algo que involucraba decisiones que ellos habían tomado hacía años, decisiones que habían marcado mi destino sin que yo lo supiera. Al leer esas palabras, sentí una mezcla de miedo y determinación, porque si algo había aprendido, era que el dolor podía abrir puertas a verdades que antes no imaginaba posibles. Cada decisión que tomaba seguía acercándome a la verdad o al desastre. Y lo que pensé que era el final, terminó siendo el comienzo de una nueva búsqueda. Una búsqueda que aún no ha terminado, porque hay sombras que siguen siguiendo mis pasos. Sombras que parecen tener memoria. Sombras que guardan secretos que tarde o temprano tendré que enfrentar. Y aunque hoy soy más fuerte que antes, sé que esta historia no está cerrada. Porque la vida, a veces, guarda revelaciones que solo se muestran cuando una ya está lista para verlas. Y yo, ahora, estoy lista.